Un fuerte aplauso. Recibamos con mucho gozo y alegría a su excelencia reverendísima Monseñor Rafael Valdivieso Miranda, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, y a los demás obispos de cada una de las diócesis que la conforman. En pie nos unimos al canto de entrada. Al iniciar esta Eucaristía en la que, conmemorando estos 100 años del natalicio de Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez, hoy damos gracias a Dios por su vida, por su misión, por ese misterio de esa elección que ha hecho en su persona, y damos gracias por esta tierra de Cañazas que ha dado tanto fruto en obispos, sacerdotes, vida consagrada y laicos muy comprometidos con ese pueblo que el Señor nos ha confiado, nos ha llamado para seguir sembrando esa semilla del reino y que Él siga dando abundantes bendiciones, abundantes frutos en el caminar y testimonio de esta comunidad de Cañazas. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo.
Señor Dios nuestro, que concediste a tu siervo Tomás Alberto Clavel Méndez, obispo, desempeñar el ministerio episcopal y ser sucesor de los apóstoles, te pedimos que también participe de su eterna compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos, alabémoslo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Demos gracias a Dios al son del arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios al son del arpa. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Muy buen día a todos. Mi agradecimiento a mi hermano Monseñor Odilio por la invitación que nos ha hecho y permitirme presidir esta Eucaristía
a mis hermanos en el episcopado, a todos los presentes, sacerdotes, religiosas. Monseñor me decía que se le pasó saludar al señor rector y a toda la familia, ¿verdad?, presente, la familia que representa aquí la Universidad Santa María la Antigua, que fue una de las creaciones, ¿verdad?, más significativas de Monseñor Clavel, y meditando, ¿verdad?, en algunos aspectos que leía y que están presentes en este folleto que se nos ha presentado, meditaba sobre esa infancia de Monseñor Clavel, recordando una vez en el CELAN había una jornada de trabajo hablando del tema de vocaciones y había que hacer algunas orientaciones sobre el tema de la vocación laical, sacerdotal, de la vida religiosa, del diaconado, y decían, ¿y la vocación episcopal? Y alguien preguntó, ¿y eso es una vocación? Y después alguien decía, es lo que más se parece a una vocación, ya que uno no elige, es algo que uno recibe, una misión, y que se va entendiendo eso. Para muchos quizá desde esa mirada humana ven el ser obispo como un subir de categoría o tener algún tipo de reconocimiento, títulos, pero desde la fe se entiende como asumir una responsabilidad, una misión, algo que exige la entrega, la fortaleza, el corazón y el abandono totalmente en Dios, porque son muchas las alegrías que vive el pastor, pero también muchos sacrificios, muchas tristezas, muchas situaciones que a veces el obispo guarda en silencio, las asume en silencio, lo motivan las alegrías, el caminar de la comunidad, pero que en el camino, en las dificultades que vive la misma comunidad, que va viviendo la iglesia local y universal, se siente a veces ese dolor de ese amor de un pastor, de alguien que quiere ese ideal de Dios para la comunidad, una vida plena, una vida fraterna, una vida que vaya manifestándose ese reinado de Dios a través de esos signos de la alegría, de la comunión, del trabajo juntos, del ir caminando, construyendo una vida nueva. Y pensando en esa imagen, quizás hace 100 años, un 21 de diciembre de 1921, ¿verdad?, cuando nace Monseñor Clavel, que como conocemos, ¿verdad?, hijo de esta familia, Clavel Méndez, y que dentro de toda la infancia que va pasando aquí en la escuela de Cañazas, y que ya a sus 12 años, según cuentan, Monseñor Beckman vino por las dificultades de los caminos y todo esto, a buscarlo en una avioneta para llevárselo al seminario menor. Y quizá a esa edad no tendría como claridad, conciencia de hasta dónde llegaría esa misión que el Señor estaba preparando para él. Eso que Dios le iba a confiar en su ministerio sacerdotal, en su ministerio episcopal. Culmina esa formación básica del bachillerato, pasa a Costa Rica a continuar sus estudios en el Seminario Mayor San José de Costa Rica, hace una licenciatura en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde culmina la licenciatura en filosofía, y después de allí regresa y recibe esa ordenación a sus 25 años, próximo a cumplir sus 26 años en el año 47, un 7 de diciembre, donde recibe las órdenes sagradas, es ordenado sacerdote, y ese 17 de febrero siguiente, ¿verdad?, del 48, que celebra su primera misa aquí en esta comunidad. La alegría que experimenta un joven de su edad al recibir este don de su ministerio y compartir esta alegría en medio de esta comunidad de Cañazas, en esta parroquia, pero que luego es enviado nuevamente a hacer un doctorado en pedagogía ya mismo en Bogotá, en la Javeriana, y cuando regresa asume cargos como la secretaría del arzobispado, va a asumir también, ¿verdad?, de esa parroquia de San Miguel, y donde en ese ambiente parroquial, ese ambiente de iglesia,
que el sacerdote al inicio va desarrollando esos sentimientos y esas actitudes de buen pastor cercano, con esas características que tenía Monseñor Clavel, un hombre de mucha alegría, de buen sentido del humor, un hombre con una exigencia académica, una capacidad de expresión al predicar, esas palabras que hacían vibrar, que tocaban el corazón y que marcaba siempre esa predicación que llegaba directo al corazón de la comunidad. Monseñor Clavel es llamado a esa edad de 34 años para ser obispo, y es el primer obispo de la diócesis de David, que comprendía las provincias en ese momento de Chiriquí y de Bocas del Toro, y que tiene esa oportunidad de participar en un acontecimiento grande que sé que le marcaría también su ministerio sacerdotal a ese grado del episcopado, participar de esa renovación de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, donde participa de sus sesiones, y que en ese tiempo del concilio muere Monseñor Beckman. Él está cercano, está presente ahí en ese momento de su muerte, y esas palabras que pronunció en el día de su despedida, expresando encontrar en Beckman un testimonio de un pastor firme como un roble, pero un maestro. Y luego es nombrado como arzobispo de Panamá, primer arzobispo panameño en Panamá, y toda esa misión que se fue caracterizando ya desde su ministerio sacerdotal, de esa capacidad de diálogo, de mediación, de interesarse por temas, aspectos tan importantes. Recuerdo, ¿verdad?, esos datos de aquel jueves 9 de enero del 64, cuando ocurrieron esos acontecimientos, que Monseñor Clavel le comentaba a alguien: esto va a cambiar la historia de Panamá. Y toda esa experiencia, ¿verdad?, que trajo un momento de incertidumbre, un momento de inquietud, un momento de descontento, un momento de cierta crisis, y que en la plaza, ahí en la Plaza de la Independencia, Monseñor Clavel le toca dar ese discurso en esa concentración de esa llamada de la patria, de la Iglesia, de toda esta comunidad, en esa escucha de la voz de Dios, en esa concentración en donde sus palabras vienen a traer la calma, la tranquilidad, la serenidad, ese mensaje que hizo vibrar a muchos, pero que a través de ese ministerio que vive con alegría, con pasión, con entrega, con ese sentimiento de pastor, da ese testimonio tan especial de la vida de un joven que en una tierra como Cañazas, viviendo en medio de esas circunstancias y esas limitaciones que se podrían dar en aquella época, llega a ser un hombre que pastorea, que guía, que inspira a la Iglesia. Ese sueño, ¿verdad?, de desarrollo, de crecimiento, cuando crea y funda la Universidad Santa María la Antigua, dando ese palacio del arzobispal para que sea la primera sede, y después se preocupa de buscar un terreno donde actualmente está la Universidad Santa María la Antigua. Muchos aspectos que vivió Monseñor Clavel en su época, en sus tiempos, en esos momentos, y que también bastante joven se retira, pasa un tiempo en México, regresa a Panamá y se va como párroco a Chepo, un área que hoy en día es un área misionera, y que esa experiencia de estar allá y luego partir hacia Estados Unidos, Orlando, donde va a terminar sus últimos 10 años de vida como vicario episcopal dedicado a la comunidad hispana, y toda la alegría, el afecto que, así como se lo ganó en su pueblo, en su Panamá, en la arquidiócesis, en David, Bocas del Toro, en esos lugares donde él pasaba, todas aquellas experiencias que vive, el concilio que le ayuda a entender todo este cambio que se venía para la Iglesia,
esa expresión, ¿verdad?, que también está en el folleto, en esa idea que trajo tanto controversia del concilio, de un cambio radical, un cambio total para algunos, otros que luchaban por conservar lo antiguo, pero que él miraba siempre ese equilibrio del concilio, de esa renovación, ese cambio que es todo un proceso de meditación, de reflexión, de oración que se va dando lentamente, entendiendo la riqueza de los cambios y no hacerlo de una manera tan abrupta, pero también comprendiendo que hay muchas cosas que en la antigüedad tienen su valor, que no es descartar lo antiguo. Ese proceso equilibrado que iba entendiendo Monseñor Clavel para vivir ese sueño de una iglesia que se renueva, una iglesia viva, una iglesia donde todos participamos, esa iglesia del concilio que viene a renovar el compromiso de cada bautizado en construir ese reino de Dios en el pueblo de Dios. Por eso, toda esa misión, toda esa herencia, todo lo que él en su vida, en los talentos, los dones que el Señor depositó en él, la gracia y la misión que el Señor confió a Tomás Alberto Clavel Méndez para cumplir su misión en este mundo. Y sobre todo, como decía, esos testimonios de ser un pastor cercano, un pastor que caminaba en ciertos lugares considerados a veces difíciles, pero que siempre se veía caminando, compartiendo con las personas, ese sentido del humor, esas palabras tan vivas y tan profundas que tocaban la vida y el corazón de tantas personas, de todo un pueblo, esa actitud de aquel hombre propia, de aquel que va experimentando desde la pequeñez, desde la niñez, desde las raíces propias de su tierra, desde todo ese caminar en medio de su pueblo, y cómo comprender una iglesia en donde Dios se presente en la vida del ser humano. Quiere hacer su morada en el corazón de su pueblo, traer esa paz que tiene un lugar concreto, y es el corazón de cada persona, donde va construyendo desde la familia y desde la comunidad ese ambiente de paz, de fraternidad y de comunión. Esa misión de aquel obispo, de aquel niño que quizá no se imaginaría las responsabilidades y esos aspectos tan grandes dentro de la historia de la iglesia en Panamá, de la situación política y social que vivió en aquella época, de tantos acontecimientos donde él siempre tenía una palabra, siempre tenía una voz, y sobre todo esa conciencia de saber que como obispo, como pastor, entendía la misión que el Evangelio de hoy, cuando inicia diciendo que María se fue presurosa a visitar a Isabel, y que ese relato, ¿verdad?, ese correr, aunque era una distancia larga, pero ese correr, llegar donde Isabel, y que su presencia transmitía paz, transmitía alegría. Ese mensaje de que María llevaba el Evangelio en su vientre. Y el llegar a los demás es con esa intención de que la palabra, el Evangelio, llegue a los demás y traiga la paz y traiga la alegría. Por eso, hoy queremos dar gracias a Dios por este gran hombre, por este pastor, por este obispo nacido en esta tierra. Al celebrar hoy estos 100 años de su nacimiento, recordamos no la vida de un joven, de un hombre, de alguien que se hace sacerdote, sino contemplamos en toda su vida la acción de Dios, la obra que se realiza a través de aquellos a quien Él llama, elige, lo saca dentro de la comunidad, lo saca de una familia, de un pueblo, para llevarlo a ser instrumento de ese Evangelio en el mundo. Hoy, a cumplirse 100 años de su nacimiento, contemplamos, miramos toda la obra que Dios ha realizado en su vida, toda la semilla que Él dejó en tantas personas, aquí en Cañaza, en los lugares donde Él caminó y sembró con su vida, su testimonio, su alegría, su entrega, su dedicación, esa semilla del reino, esa palabra que trató de encarnar. Por eso, que el Señor
nos deje en la figura de Monseñor Clavel esa inspiración para entender que Dios sigue llamando y hace falta tantos sacerdotes, religiosas, laicos, tantas personas que como él se dejen llevar por la acción de Dios, se abandonen totalmente en esa obra que Dios quiere realizar en nosotros, que su vida sea siempre una semilla que inspire, que toque la vida y que siga dando fruto entre nosotros. Que el Señor nos bendiga y derrame su gracia sobre esta comunidad, sobre la familia de Monseñor Clavel y sobre todos aquellos que guardan y que tienen tantas anécdotas, tantas cosas, ¿verdad?, que a lo largo del camino, sacerdotes, laicos, personas que compartieron con él, expresan tanta bondad, tanta alegría, tanta sabiduría, expresan un hombre de Dios que se entregó y pastoreó a su pueblo. Que así sea. El rector magnífico de la Universidad Santa María la Antigua, profesor Francisco Blanco, tiene a bien dirigirnos unas palabras. Muy buenos días, señores obispos de la Conferencia Episcopal, miembros de la comisión que está organizando los actos conmemorativos del centenario de Monseñor Clavel, de su nacimiento, familiares de Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez y todos los que están participando de este solemne, pero al mismo tiempo sencillo, entrañable y sobre todo reconocido homenaje, merecido homenaje de Monseñor Tomás Clavel. Agradecer a la Conferencia Episcopal y al comité organizador de la posibilidad de que la Universidad Católica Santa María la Antigua, a través de su gran canciller, de los vicerrectores, del decano de Humanidades y Teología y de la directora de la sede de la USMA en Santiago, podamos participar de este acto. Un acto que pone de relieve una constante que se da a través de todas las Sagradas Escrituras, y es que Dios elige a los humildes para hacer grandes obras. Desde los profetas, los jueces y todos los elegidos a través de toda la historia de la salvación tienen esa característica común. Son humildes que dejan ver a todas luces que quien actúa a través de ellos es la mano de Dios. Y Monseñor Clavel no es la excepción. Monseñor Clavel es el ejemplo vivo de que se hace realidad eso que decía San Pablo en la Primera de Corintios, que Dios elige a los humildes para confundir a los sabios y a los poderosos. O lo que María exaltaba en el Magnificat cuando decía: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y nos hace reeditar el diálogo entre Natanael y Felipe de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y la respuesta de Felipe es: ven y lo verás. Podríamos decir: ¿puede salir algo tan bueno de un pueblo tan pequeño como Cañazas? Y podemos responder: venid y lo veréis. Venid y lo veréis, porque Monseñor Tomás Alberto Clavel, que hace 100 años nació en este pueblito, fue el obispo más joven del mundo. Fue el primer obispo de la diócesis de David. Fue el primer arzobispo nacido en Panamá, de la arquidiócesis de Panamá. Y Monseñor Tomás Alberto Clavel, tenemos el honor de que fue el fundador, junto con el padre Benjamín Ariechu, que compartía con él también el origen humilde,
y el ponerse en las manos del Señor para que a través de ellos hicieran grandes obras. Y por eso hoy la universidad está aquí presente. Y el mejor homenaje que la USMA puede hacer a Monseñor Tomás Alberto Clavel es seguir viva, hacer vivo, seguir haciendo presente la razón por la cual fundó a la Universidad Católica Santa María la Antigua, y es ofrecer a la sociedad panameña una formación con una visión cristiana, con una visión humanista, que hacía falta, mucha falta, en la década de los 60 cuando lo fundó, pero que sigue haciendo igual de falta o más en estos tiempos que estamos viviendo. Nuestro mejor homenaje es, pues, seguir ofreciendo esa razón de ser que Monseñor Clavel puso a la USMA. Y qué mejor que desde la parroquia San Francisco Javier de Cañazas, desde donde fue bautizado y realizó sus primeros pininos, vamos a decir así, en la vida cristiana, reafirmar como universidad nuestro compromiso con la sociedad panameña. Hace un par de meses, en el mes de octubre, tuve también el gusto de participar aquí en el aniversario de la muerte de Monseñor Clavel. Y hablando con familiares y personas del lugar, del comité, lanzaron al aire una idea. ¿Por qué no se crea una beca Monseñor Tomás Alberto Clavel? Lo hemos considerado en la universidad, no ha caído en saco roto, y con las mismas características de las becas de excelencia académica que son seleccionadas por el Comité de Becas, vamos a crear la beca Tomás Alberto Clavel Méndez, pero con una característica: va a ser asignada en forma rotativa a una persona oriunda de la diócesis de Santiago de Veraguas. Solo reiterar el agradecimiento de poder compartir con ustedes esta celebración, que más que una fiesta, para la USMA es un compromiso a seguir los senderos y la ruta que nos dejó Monseñor Tomás Alberto Clavel. Muchas gracias.